En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguir un poco después de, como aquí ahora ya están pensando, es un asesino profesional, asaltante. Una cosa es pedir y otra cosa es que se te haya dado. Hay que saber bien las cosas. Porque esto dice, antes de que nacieras, ya te conocía y te consagré. El último video cuando hablé sobre el célibe, tuve una visión, vi que ¡boom! Le daba con un mazo en la cabeza a Bergoglio. Dogma, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y también lo que quería decir, un día una persona estaba, un drogadicto se estaba drogando y vino una persona y le dijo, de palo santo tuyo, se huele bien tu madera podrida. Para los que dicen que me drogo, ¿sí? Aquí hay muchísimas plantas que perder el tiempo en esa porquería. No, gracias. Entonces, el amor de Dios, como decía lo que Bergoglio, que con un mazo la Virgen le ha golpeado. Primera de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Génesis 1:2, la palabra, el verbo, el éser, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lucas 1:26, Colosenses 1:15, todo fue creado por él. Juan 16:5, Padre, dame el mismo lugar antes que existía el mundo. Yo he salido del Padre y vuelvo al Padre. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Decía en la Sagrada Escritura. Ya en la carta de Juan dice que yo he salido del Padre y vuelvo al Padre. Antes de que el mundo existiera, yo soy. Él es el que es. En el Apocalipsis 12 completo habla sobre que Jesús ya existía antes de la creación del mundo. Y todo fue creado por el Génesis 1:2, por Él y para Él. Como dice en Filipenses 2:6, Jesucristo siendo Dios no hizo escándalo de su categoría, sino que se humilló. Una muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre sobre todo nombre. Encontré un mensaje precioso dice, no dejen un instante de rezar, porque la oración desarma al enemigo. Y en esta mañana preciosa vamos a desarmar al enemigo. No en vano Pablo escribe en la carta de los Efesios capítulo 6:12. Está en la escritura. Puedes tomar y meditar un poco. Para ir desarmando al enemigo. Pablo era un perseguidor. Escúchenme bien. Nuestra lucha no es contra la carne, sino contra el presidente, llamémoslo así, el mundo. Jesús llamó el mundo árabe, un ejemplo. Existe un mundo de los políticos, la política,
los políticos. Ellos son los que mueven todo. Luego está el mundo de los militares. Luego está el mundo de los policías. El mundo de los doctores. El mundo de los periodistas. El mundo de los bomberos. Y de ahí viene por qué mi hija es una adúltera. ¿Por qué mi hijo es homosexual? ¿Por qué mi esposa es tan adúltera? La persecución. Yo te diría que con solo estar a tu lado, con lo que te están haciendo, ya es mucho. Porque no hay persona humana quien pueda soportar tanta tentación. O sea que Pablo sabía bien lo que está escribiendo aquí, porque él mismo era su trabajo. O sea que él perseguía a los cristianos, los torturaba, los asesinaba, les sacaba a su esposa, sus hijos. Porque durante que tú estés predicando, rezando, sirviendo al Señor, estás sacando a su hijo, su esposa para Dios. Porque hoy veía en la mañana también para rezar para que el enemigo no quiera vengarse. Que durante que tú, ¿por qué me asaltan? ¿Quién envía a este asaltante? ¿Por qué me viene este problema? ¿Por qué me quitan el trabajo? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis hijos se mueven así? Porque hay un mundo, de la política, por ejemplo, el dragón es como esto. Ya ustedes deben saber, cuando vienen los estadounidenses, todo es dinero, 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 dinero. Cuando vienen los chinos, todo es violencia, violencia, violencia. Cuando vienen los italianos, adulterio, tienen ese problema. Como los españoles, que antes de la aparición de la Virgen, adoraban a su cuerpo, o sea, que a la carne. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde mora la Santísima Trinidad. Aquí, por ejemplo, hay mucho el pensamiento de suicida. Estaba el pensamiento de suicida, un espíritu que ambulea por ahí, como dice Pedro, como un león rugiente, buscando a quién llevar, espíritu de muerte. Tiene ese ganchito siempre y está por ahí recorriendo. Y si tú reconoces a ese pensamiento, a ese espíritu suicida, ¿por qué se practica mucho aquí el suicidio? Es por falta de conocimiento. Osea 6:4, mi pueblo perece por falta. Entonces, según los que, por ejemplo, esa nación viene, sí, ellos tienen fe, pero les falta doctrina. Doctrina. Entonces le ponemos un hombre que tenga una sana doctrina. Estos tienen problemas con el pecado. Entonces, una persona que maneja el pecado. Estos tienen problemas con la miseria. O sea, un hombre, o sea que según van viniendo, qué clase de, por ejemplo, el dragón. Sabemos que el dragón desde el antiguo se vencía con aceite y cabello, con oración y sabiduría. Con la oración, la violencia, la droga, el alcohol, la prostitución. Porque como decía aquí, vienen los estadounidenses y ya están pensando, es un asesino profesional, otro está preparando a una niña. Y eso es bíblico. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía. Antes de que tú me conocieras, te he dado las armas, dice el Padre. Entonces el Padre conoce el presente y el futuro, como dice la Virgen. Y dice que la oración desarma al enemigo. Ahora, ¿por qué tantos problemas en mi vida? ¿Por qué me vienen? ¿Por qué ya no se cree hoy en día? Porque si el católico quiere llenar nuevamente, y ellos se revisten, vienen el Papa mismo, tienen papa, tienen obispo, tienen cardenales, tienen sacerdotes de la nueva orden. Son revestidos, son, como dice en el exorcismo, de ángel de luz. Hasta se reviste de ángel de luz. El demonio, que se cree dueño de todas las cosas, hasta su inteligencia y su fuerza se le ha dado.
Entonces tú debes conocer y manejar, por ejemplo, cada palabra que yo digo aquí, según el demonio que va teniendo en su corazón, pero ya profanaron, ya estudiaron. Es como el lente, el lente. Los homosexuales la mayormente utilizan son pocos los que realmente necesitan la gafa. La mayoría utilizan para llamar la atención, otro para... Pero eh, tiene mucho que ver. En la mañana me decía el Señor, eh, esto Cristo mismo, mira, por la mañana la estrella para saber la hora, que siempre se aparece a partir de las 9 hasta las 12 hacia el oeste. A partir de las 3 esta estrella ya no está, la luna misma ya se mueve diferente. Es una falta de experiencia con la noche y cómo se mueve la luna, la estrella. El viento es diferente a esa hora. Para ir manejando esa hora, porque Jesús dice, ustedes conocen el tiempo cuando va a llover, pero no conocen en qué tiempo están. Estamos en tiempo de guerra, pero quiero hablar un poco más sobre Bergoglio, porque él es el padre. Todos los que vienen son hijos nada más, son. Porque si a ti, como dice Pablo, te persigue el gobierno mismo y el mundo de diferente, según ellos van enviando, imagínate, eh, todos, muchos, tienen doble cruz. Doble cruz. ¿Por qué la doble cruz? Porque el anticristo, la iglesia nombró a Arrio anticristo, o sea que en contra de Cristo. Si yo te hablara paganamente, los paganos no creen en el anticristo, porque la palabra anticristo viene de los cristianos. Por esto me odiarán. Por esto es que odian al profeta. Pero lo mío es doblemente porque yo mismo he visto a la Virgen y ella misma me lo ha dicho. Ahí cambian las cosas. Ustedes pueden borrar, desviar, hacer todo cuando uno ha leído, ha escuchado, pero cuando uno tiene una experiencia directa que él mismo ha visto y ha escuchado, ahí cambia todas las cosas. Y pueden pensar lo que quiera, pero ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La doctrina bergoliana, satánica, porque la masonería, la raíz de los masones es Satanás, y de ahí mueven todo los que ellos quieren mover, ya sea militar, policía, doctor, abogado, manejan el mundo. Por eso Cristo decía, el mundo yace bajo el poder del demonio. Para que ustedes vayan conociendo entonces por qué la gente ya no cree. Es como el agua bendita. Porque lo primero que Bergoglio mandó sacar cuando cerró los templos es el agua bendita. ¿Saben por qué? Ahora más que nunca debemos valorar el agua bendita, porque Bergoglio sabe bien el poder que tiene el agua bendita. Pusieron ahí alcohol, qué sé yo. Bueno, ahora, ¿cuál es su doctrina? A este hay que agarrarle en el presente, porque la sentencia del Padre al diablo es, te arrastrarás, quiere decir que no podrá dejar de pecar, vive en estado de pecado mortal y peca constantemente en palabras, en obras, en omisiones, en palabras, en obras, como decía el sabio. Fui a dar una vuelta y he encontrado comunismo, masonería, guerra, muerte, hambre, peste, desolación, enfermedad, miedo, tristeza, dolor, angustia, desesperación, falta de empleo, orden, desorden, indisciplina, robo. Como decía la Virgen, la apostasía reinará dentro de la iglesia, porque el apóstata, y la corrupción fuera de la iglesia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fui a dar una vuelta, el sabio vio todo lo que hay. Y esta es la razón, dice, que la cabeza, el guardián, el encargado, dice, es perezoso, es corrupto, es apóstata. Por eso su casa está sucia. Por eso el mundo está como está. Porque está sin luz. Yo veo a los hijos de los que normalmente, pero están todos desviados. Uno está en este tema, otro aquello. Y uno dice, es el padre toro más borracho que la botella. Se va a emborrachar enseguida y va a decir, utilicen condón. Entonces, totalmente bergolianismo. ¿Cuál es la herejía bergoliana? Lo peor de la herejía bergoliana. Primero, que es anticristiana, es anticristo. Por eso. Y segundo, porque es anti la Virgen. Niega todos los dogmas de Jesucristo y de la Virgen. O sea que totalmente en contra del reino de Cristo. Es un reino pagano, o sea que es lo que el mundo. Y si tú ves, vamos a ver, Bergoglio es inteligentísimo, utiliza la inteligencia, tiene carisma, sabe hablar, sabe engañar a la gente, es astuto, sabe poner un día un santo tuvo una visión y exclamó, vio que el mundo estaba lleno de trampas y gritó entonces, ¿quién se salvará? Y el Padre le responde, el humilde. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Pero quiero hablar un poco más sobre ese mundo, que nuestra lucha no es contra la carne, para que tú entiendas por qué no llegas a la fe. Me decía el Señor en esta semana, aunque peques, te creerán, porque estaba haciendo algo. Aunque peques, te creerán. Ya han llegado a la fe y eso quiere decir que ya han llegado a las obras, porque la fe se, eh, se completa con las obras. Estaba haciendo algo. Aunque peques, te creerán. Y nuestra lucha no es contra la carne, sino que es contra brujos. La masonería son brujos, hermanos y hermanas. Ellos tienen su pachamama, pachamámico. Invocan a seres muertos, espirituales. Si tú ves aquí, hoy gracias a Dios vamos a tener un sol radiante. Porque hay personas quien reza antibrujos, rosario. Bueno, pero quiero implementar un poco más para que tú vayas entendiendo por qué se pierde la fe, tanto la fe. Si ve a un sacerdote, a un laico, a un predicador, mientras que tú estás predicando, rezando, sirviendo a Dios, ya sea en los viajes, en los encuentros, el diablo, ya sea el grupo de militar, de policía, de doctor, de político, o está también el mundo del pueblo, de los paganos, de los que no creen, de los pagados. Ellos reciben a través. Y esta vez es doble la persecución, porque Bergoglio mismo, como en China, es el que persigue a los cristianos, astutamente o sigilosamente, sacándole su esposa, su trabajo, drogando a su hijo, prostituyendo a su hija, porque tú también, atiéndame bien, Dios respeta la libertad, Dios no obliga a nadie, cada quien es responsable, como dice la Virgen, ustedes serán responsables ante Dios y ante mí de los mensajes. Y Bergoglio dice, Medjugorje no es la madre de Dios, ella es la madre de la sabiduría. Hay un mensaje que hasta hoy no encontré. En el 2015 creo que uno de los videntes
cuando creo que antes o durante que Bergoglio negó esta aparición, llamando brujo a lo que él mismo ha enviado a su brujería, a la nueva orden, eh, dijo la Virgen: mi hijo tenía una viña, la plantó, lo trabajó, la limpió. Y vinieron uno, es el mismo, el que está en el Evangelio, los viñadores asesinos. Vinieron a alquilar, unos ladrones, asesinos, vándalos, bandidas, prostitutas, homosexuales, brujos. Dice, Dios envió a los profetas. ¿Y qué dijeron los asesinos? Algunos lo apedrearon, como aquí, otros los mataron, otros los blasfemaron, blasfemia. Como me decía la Virgen, en un lugar yo iba y la gente daba a entender que yo andaba por el desierto, estaba loco y perdí el sentido. Y me dijo, estos son lo que habían dicho. Ellos vienen disfrazados de que están rezando y esto, que aquello. Se disfrazan de policía, de militar, de sacerdote. Son todos satánicos, masones, comunistas, falso papa, anticristo. Entonces, estos son los que informan, los que informan. La verdad es el único que nos libra, porque van en eso. Entonces, es tiempo de guerra, que no nos engañen nuevamente, estando perdiendo en tiempo en otras cosas, cuando dejamos de lado lo más importante, que es Dios y su obra. Como dice en la Escritura, no hay sabiduría ni inteligencia que valga ante la voluntad de Dios. No hay sabiduría ni inteligencia que valga ante Dios. Entonces, un poco más, Bergoglio es muy inteligente, utiliza la inteligencia, pero no es sabio, porque el principio de la sabiduría es el santo temor a Dios. Hasta en el mundo pagano, siempre los paganos tienen a alguien o cree en algo y respeta y le tiene miedo. Pero este es peor que los paganos. Como decía el Señor, te creerán aunque peques, porque las obras predican por sí, los frutos hablan de por sí. Ahora, si tú ves por qué el Padre pierde la fe, tú ves que los grandes predicadores, los que servían a Dios hoy en día con una cerveza en mano, invitan a su compadre adúltero, su mujer adúltera, y una efusión de pecado en ese lugar. Amén, Señor. Como decía, tú ya debes ir conociendo qué clase de demonios viene para ir defendiéndote. Ahora, esta es la razón por qué tu hija es así, alocada, prostituta, se mete con adúlteros, porque hay un grupo que durante como tu trabajo, ellos también trabajan sigilosamente, revestidamente, porque dice masonería significa en lo oculto. Atacan en lo oculto, revestidos. Y lo que más ellos quieren es sacarte el sentido de ellos. Eh, el diablo es diablo, hermano, es astuto, conoce, sabe nuestra debilidad. También tú tienes tus necesidades y el demonio sabe. Pero en tu debilidad es donde Dios más se glorifica. Porque ahí Dios, entonces ellos se revisten y se creen de un título que ellos mismos compraron. Todo fue pagado. Doctor, licenciado, lo que quieras. Dice, bien, vive cerca de tu casa, al lado de tu, informan quién entra, quién sale, qué comen, envían a personas, vienen a maltratarte. Y ellos manejan el pensamiento, saben cómo ellos hacer el lavado de cerebro a tu hijo, a tu hija, por ejemplo, a través de una amistad homosexual. Le pasa ese espíritu a tu hijo, pasa a ser homosexual.
hasta que tú no lo liberes, falta de liberación, a tu hija, espíritu de... Porque una persona eh, casta, Jesús tiene el cinturón aquí, resucitado, Jesús de la divina, tiene el cinturón de la castidad. Un hombre casto, una mujer casta, es un ángel sobre la faz de la tierra. Es necesario la castidad, la virginidad, la pureza para agradar a Dios. Y escuchen bien, este es un tema, cuando vienen los impuros, buscar un hombre puro, una mujer pura para transmitir. Ni Salomón con toda su sabiduría, escuchen bien, Salomón con toda su sabiduría pecó en el pecado de la impureza. El rey David con todo su piedad vivía, rezaba, escribió más de 150 salmos, rezaba más de 7 salmos por día, se acostaba, hacía penitencia día y noche, cayó en adulterio y más de 60.000 almas fueron al infierno por el adulterio del rey David. Ustedes piensan cuántas personas dejó de creer en Dios en el pueblo cuando el rey David, mientras que su mejor hombre, Dios por boca del profeta Natán le había dicho, ¿por qué no me lo habías pedido a mí? Un hombre tenía muchas ovejas y había uno que solamente tenía, tu mejor hombre, el que se estaba desangrando por ti, el que te estaba defendiendo en la lucha. Ese es el dolor, la traición que Cristo sintió con Judas. La traición, porque estaba luchando por él y para él, en su ejército, por su nombre, por su dignidad. Ahora el rey David lo mandó matar a Urías, creo que se llamaba. Su mejor hombre, era su amigo, era fiel para él. Sansón, con toda su fuerza, cayó en el pecado. Una sola solución da la Sagrada Escritura para contra el adulterio y la impureza. Huye del pecado, como dice en este caso, el que huye es el que vence. Y el demonio sabe cómo profanar. El demonio sabe profanar. Ellos ya saben si yo digo algo para decir otra palabra encima de mí para profanación. Pero eso se llama profanación. Por ejemplo, venía meditando, había un alemán, un doctor, qué sé yo. Y él decía que hasta la Biblia hay que cambiar. Porque cuando Cristo dice que del oriente sube el tiempo y en el occidente, mientras que aquí es noche, allá es día, hay que... Casi. La ignorancia es la incapacidad de amar. Otro obispo, en tiempo de Jesús no había grabadora. Que tu corazón sea la grabadora, dice en el Salmo. O sea que otro dice, Jesús también se sacaba las uñas. Pedro bien ha dicho, la palabra de Dios no debe ser interpretado. Ellos son los protestantes. Para eso está la doctrina de la Iglesia Católica, el catecismo, la vida de los santos, los dogmas. Y si tienes problema, desde Cristo está la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición? Los primeros apóstoles, discípulos, no tenían Biblia en mano, ni conocían nada, sino que yo lo he visto, yo lo he oído, yo he palpado, hablado con él, comido, vivido, estaba a su lado, lo veía hacer y decir, vivía con él. Ese es el evangelio vivo. Por eso Cristo reveló que ni el gobierno, ni los masones, ni los comunistas, porque la verdad
es Cristo, se defiende. La verdad es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque los bergolianos te van desarmando. Bueno, si tú lees la Biblia, eres religioso. ¿Y qué tiene que ver la Biblia con los religiosos? O sea que ya existía antes, en tiempo de los profetas, de los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Por el camino se fue dando, es como esto, ellos enseñan una ciencia que ellos mismos se inventaron para que la gente no crea, para que la gente se desvíe. Una ciencia que ellos mismos se inventaron, que no creen en la posesión, en el diabólica, en el infierno. Y cuando tú vences, cuando la gente ya creen, empiezan a profanar. Ellos son los primeros que te persiguen para que tú no hagas. Y cuando hace, ellos van en punta. Bueno, primero al dragón, luego la serpiente. Y en los dos caminos, dice la Virgen, tengo poder. Ahora, ¿qué dice la Virgen? El rosario. Con la oración desarman, por ejemplo, como decía aquel santo, vio cuántas trampas en el mundo. ¿Por qué me ponen trampa? Decía el Señor. Y el Padre le respondió, los humildes. Me viene un día en un encuentro, robaron a una servidora y le preguntaron a un sabio, ¿qué podemos hacer? Y el sabio, vayan a la policía, denuncien, que se investigue, que salga a luz. Para eso está el orden, para eso está el... Y ahí porque los bergolianos mandaron robar porque ellos primero envían a su asaltante y luego a los, ya saben, manipulan ellos. Son manipuladores, son ángel de luz, saben cómo atacar a los pobres creyentes. Porque ¿cuál es el pecado del que cree? O sea que no hay ningún pecado en ella. La fe, creer. ¿A quién afecta? ¿A quién hace daño? Nadie obliga, nada, nadie. En cambio, los paganos, como decía, la iglesia nombró a Arrio anticristo. Y en aquella época el Papa Honorio III también era anticristo porque creía en Arrio. Entonces sale San Antonio el Grande. No, Jesucristo es verdadero Dios. ¡Bum! Se dogmático en Éfeso. Sale San Atanasio. No, Jesús es Dios, verdadero Dios, Hijo único del Padre. Como dice, creo en Jesucristo. Hijo, hombre, único del Padre. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Jesucristo siendo Dios no hizo escándalo, sino que se bajó, se rebajó, se humilló y se anonadó. Por eso cuando alguien te ve, no, no es nada. Y Jesucristo siendo Dios se hizo hombre para demostrar la dignidad tan alta del ser humano. Que es el hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo divinizaste, le diste, vayan, procrees en toda la tierra, el mar, la tierra, todo es tuyo. Se humilló siendo hombre. Aquí hay que entender que la humildad no es nada más que la verdad. Te creerán aunque peques. Aquel que dice que no es un pecador es un mentiroso. Y trata a Dios de mentiroso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer y conocer esa persecución que viene de los bergolianos, de los masones, los satanistas?
Por eso tú miras a tu familia totalmente destrozado en el pecado y nadie más cree. No te creen porque cada persona tiene su pecado y por causa de ese pecado la gente ya no cree en Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, en un lugar? ¿Por qué hay tanta paz? Porque hay gente que trabaja por la justicia. Si quiere la paz, trabaja por la justicia. Donde hay orden, hay paz. Hay paz. Entonces, decía, conozcan a su enemigo. Bergoglio es astuto, ahora he visto que está preparando a un hijo suyo. Que ni el padre vale, el hijo mucho menos valdrá. Eso, no se preocupen por eso. Y los hijos de Dios todos están desviados, cada uno en su tema, y nadie se prepara. A ver, habla con una abuelita, dile a una ancianita, conversa con él. Un día vi un grupo de ancianos que estaban desfilando y dijo la Virgen que recen el rosario para que no pierdan su sentido. Ahora, pregúntale a ese abuelito, porque yo creo que aquí en los 60 hubo guerra interna y también los que tienen experiencia con la guerra. ¿Qué se comía? ¿Qué se necesitaba? Y la abuelita te va a suspirar y te va a decir que solamente Dios nos puede salvar. Porque primero van a matar a tu mamá, van a violar a tu mamá, van a matar a tu papá, te vas a quedar huérfana por la calle. Sí, tú sabes bien de lo que yo estoy hablando, porque tienes experiencia de primera mano. Nadie va a querer oírte, en todo huyen, todo escondido. Quien sale muere y el que queda muere de hambre. Y a eso vamos. Engañadamente cada uno quiere hacer su voluntad, su idea, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere hacer para que Dios ataje la guerra. Sabían bien ellos que yo no me sometería a ellos. Ellos querían que venga. Y dicen ahí los políticos de mi país, ya en este tiempo ya tenían que deportarme. Ellos creen que el Padre no sabe su pensamiento, la idea de ellos. Ya tenía que yo estar nuevamente ahí, deportado. Pero el Padre es el Padre. Lo que a mí me diferencia es, como decía, te sobra porque tú haces la voluntad del Padre. Te falta porque no haces lo que el Padre te pide, ni mucho menos su Hijo. ¿Y cuántos sacerdotes ignorantes, incapacitados, eunuco, qué sé yo, que no abren su corazón al conocimiento, a la sabiduría, a la inteligencia, a la piedad? ¡Cuánta ignorancia, Dios mío! Una ciencia inventada, viven, mientras que en sus ojos, en sus narices tienen la realidad, la viveza, la capacidad. Vean, abran sus ojos, miren cómo está su cosecha, arruinada, adulterada, prostituida, perdida, los jóvenes, los niños, los ancianos, y los padres mismos están en ese estado. Los padres atan a los hijos en la maldición, porque aquí vienen solamente para dos cosas: para bendecir o para maldecir. Es el amor contra el odio. Santa Catalina de Siena le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué fue lo que te sostuvo en la cruz? Y Jesús le responde: el amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos luchar contra Bergoglio? Porque el demonio sabe cómo armar las trampas. Él sabe cómo. Durante 2000 años ellos estudiaron desde Cristo, porque son anticristo. Pero la gracia que nosotros tenemos desde Cristo, que es mártir, Pedro, Pablo,
y Nuestra Señora mismo, perseguida. Porque si uno conoce la vida misma de San Pablo, Pablo se convirtió gracias a la oración de la Santísima Virgen María. Y Pablo ni habló de la Virgen, ni habló de la Virgen. O sea que la Virgen había escuchado que Pablo era terrible, era un hombre soberbio, perseguidor. Iban con policía, con soldados, con de todo. Y la Virgen pidió a su hijo por su conversión, porque Dios no quiere la muerte de los... Ahí van a ver en el video de ese brujo de Druida. San Patricio, no lo hagas, porque Patricio sabía que el brujo iba a morir si hacía esa prueba, que no se iba a salvar. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que uno tiene que estar atentos, como dice la Virgen, estén atentos, porque ustedes serán responsables ante el Padre y ante mí de los mensajes que yo les he dado. Y Bergoglio, no, Medjugorje no es la madre de Dios. Niega el dogma, niega lo que ya el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, aquí yo he visto a San Charbel, he visto a Juan Pablo II, al Fray Eslavo, he visto una multitud de santos y santas, vivos, aún vivos, están vivos, dando fruto en abundancia. Sus obras predican de por sí en el mundo entero y ya debe ser demasiado ciego para ver en una cosecha cuántas plantas, cuánta raíz, cuánta hermosura, cuántas flores, cuánto alimento espiritual. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. En África, Haití, en Tsunami, en el mundo entero. ¿Por qué esta aparición es tan perseguida y tan odiada? Y aquí le estoy dando, esta es la razón. Nuestra lucha no es contra la carne, sino contra el presidente, el gobernante, los políticos, los policías, los militares, todos los que están en contra de Dios, los dragonianos, los que persiguen a los cristianos, y peor aún hoy en día que ellos se revisten y se infiltran de ángeles. Hay sacerdotes, obispos que compraron para su, ya saben, el papa, tienen hasta papa ellos. Es terrible, hermano. Y según Bergoglio va enviando, tú debes ir conociendo, por ejemplo, aquí cuando parece que un camión está encima tuya, vienen los impuros, viven aconcubinados en estado de pecado, vienen cargados de pecado, te hace doler toda la espalda. Son gente que viven en el pecado, en estado, practican constantemente y solo su presencia a tu espalda. Entonces es para ir teniendo, conocerte a ti, único Dios y verdadero es la vida eterna, para ir caminando, porque cada día te ponen una nueva trampa, un nuevo problema, y envían a diferentes personas para intentar, pero Dios permite para demostrar su poder. Y decía que vinieron a matar al ratoncito. En esa noche ya tuve una visión, vi que venía ese que tiene siempre encima de él el espíritu de muerte. Estaba rezando. Vinieron a matar al ratoncito. Era el único valiente que no tenía miedo a Bergoglio y a su gente. Y tú dices, no, es franciscano. Está escrito, el león allá en el fondo del bosque ruge y gime, pide comida al Padre. El Padre es providente, hermano. Aquí no idolatraré.
a seres humanos. Es santo, pero no es Dios. Aquí Cristo, Jesús es el Mesías. Jesús es el Padre. Jesús es el Salvador. Entonces, para ir, imagínense la cobardía de qué culpa tenía el ratoncito. ¿Qué hizo? ¿Qué pecado tenía? Como aquí vienen los estadounidenses y es un asesino. No sabemos a quién van a matar, pero amén. Lo que el Señor permita. Entonces, para seguir caminando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.